Shalom Alejem. La paz del Eterno esté en cada uno de ustedes. A continuación, la segunda parte de los comentarios de la parashá número 7, Vayetze, que significa y salió. Génesis capítulo 29, versículo 35. Dice: concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Eterno. Así que le puso por nombre Yehuda y dejó de dar a luz. Sobre este pasaje, Rabí Yosé preguntó: ¿no cabía igualmente que ella, Lea, alabara a Dios por el nacimiento de sus otros hijos? Pero la verdad que Judá, por ser el cuarto hijo, completaba el trono celestial. Así, solo Judá es el sostén del trono celestial y es su verdadero soporte. Por esta razón, más aún, fue llamado Judá, una palabra que contiene el nombre divino con el agregado de la letra Dalet, 4, que señala los cuatro sostenes del trono celestial. Con cuánta más razón esto se puede decir de Rabí Simeón, el cual ilumina el mundo entero con la luz de la Torá y que enciende la luz de muchas lámparas. Y Rubén fue en los días de cosecha de trigo y encontró mandrágoras en el campo. Rabí Isaac habló sobre el versículo: cuán múltiples son tus obras, oh Señor. En sabiduría las hiciste a todas. La tierra está llena de tus criaturas. Salmos 104, 24. Dijo: ¿quién puede contar las obras del Todopoderoso, dado que hay ejército sobre ejército y legiones sobre legiones de seres, cada uno diferente del otro y todos existiendo simultáneamente? Pues exactamente como un golpe de martillo hace volar chispas en todas las direcciones. Así Dios trajo simultáneamente al ser multitud de especies y huestes innúmeras y diferentes entre sí. El mundo fue traído al ser por una palabra y un soplo juntos, como está escrito: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6. El uno no opera sin el otro, pero de su acción combinada vinieron al ser huestes sobre huestes y legiones sobre legiones, y todo simultáneamente. Y bien, cuando Dios estuvo por crear el mundo, Él produjo una chispa secreta de la cual salieron e irradiaron todas las luces que están reveladas. Primero se extendieron desde esa chispa las luces que constituyen el mundo superior. Luego ella continuó su irradiación y el artífice hizo de ella una luz sin brillo, y así él hizo el mundo inferior. Y por ser una luz, pero sin iluminación, se siente atraído hacia el mundo superior. Y esa es la luz sin iluminación, la que a través de su ligadura con el mundo superior trajo al ser estas las legiones y huestes de existencias, todas las multitudinarias especies de las que está escrito: cuán múltiples son tus obras. Y todo lo que hay sobre la tierra tiene su contraparte en lo alto, no habiendo en este mundo objeto alguno, por pequeño que fuese, que no esté subordinado a su contraparte de arriba, que está encargada de él. Así, cuando la cosa de abajo se agita, hay un estímulo simultáneo de su contraparte arriba, dado que los dos reinos forman un todo interconectado. Esto se puede ilustrar con el versículo: dame, te pido, de las mandrágoras de tu hijo. No fueron las mandrágoras quienes hicieron que Raquel tuviese hijos, pero Dios las empleó como un instrumento para procurar el nacimiento de un niño, Isaacar, que habría de atenerse a la Torá más firmemente que todas las otras tribus. Pues Raquel primero se atuvo fuertemente a Jacob y no le permitió ir a Lea, como está escrito: es poca cosa que me hayas quitado a mi esposo. Pero después Raquel dijo: pero por eso
Él estará contigo esta noche, debido a las mandrágoras de tu hijo. Así las mandrágoras fueron responsables por el nacimiento de Isaacar, a través del cual la fragancia de la Torá ascendió a la presencia del Todopoderoso en armonía con las palabras. Las mandrágoras producen fragancia. Cantar de los Cantares 7, versículo 14. Y luego está escrito: y estuvo con ella esa noche, donde el término él, seguramente señala a él con mayúscula, del mundo superior, que en todas partes se señala con el vocablo él, que indica un reino no develado. Isaacar tomó la Torá, que se llama el árbol de vida, con la significación de vida del mundo superior, que se llama él, y no Ata, tú. Está claro que no fueron las mandrágoras las que abrieron la entraña de Raquel, pues aunque las mandrágoras están dotadas de cierto poder de arriba, ese poder no puede influir en el nacimiento de niños, dado que los niños dependen del destino, masal, y no de otra cosa. Pero las mandrágoras también son una ayuda para las mujeres que son lentas en tener hijos, pero no estériles, hallándose estas últimas bajo la influencia de Masal. Y Lea salió para encontrarlo y dijo: debes venir a mí. Superficialmente, este lenguaje aparece siendo inmodesto, pero en realidad es una prueba de la modestia de Lea, el que ella no haya dicho nada en la presencia de su hermana, sino que fue a encontrarse con Jacob, y él le dijo en un tono bajo que, a pesar de pertenecer él propiamente a Raquel, yo seguramente te he alquilado y he obtenido permiso de Raquel. Y para que él no se volviera confuso ante la mirada de Raquel, ella le habló afuera y no dentro de la casa. Más aún, una puerta de la tienda de Lea miraba al camino, y ella lo hizo entrar por esa puerta antes de que pudiera entrar en la tienda de Raquel, de modo que no diría nada en presencia de Raquel, lo que habría sido inmodesto. Luego ella reflexionó que si Jacob entraba en la tienda de Raquel, no sería justo que ella lo hiciera dejarla, y por eso lo interceptó afuera. Lea se avinó a toda esa turbación porque el Ruach HaKodesh actuó dentro de ella, y ella conoció que todas esas tribus saldrían de ella, y así ella apresuró la hora de unión en su amorosa devoción a Dios, y bajo la misma inspiración los llamó con nombres de profundas significaciones simbólicas. En una ocasión caminaban por la ruta Rabí Hillá y Rabí Yosé, y este último dijo: cada vez que caminamos juntos y hablamos de materias que pertenecen a la Torá, Dios hace para nosotros milagros, y ahora tenemos delante nuestro un largo camino para ocuparnos con la Torá, y Dios se nos unirá. Entonces Rabí Hillá comenzó con el versículo: en el mes primero, desde el 14º día por la tarde, comerás panes ácimos. Éxodo 12, versículo 18. Dijo: este pan sin levadura se llama en otro lugar pan de aflicción. Deuteronomio 26:3. Una expresión que los compañeros comentaron de la manera siguiente: cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, se encontraban en poder extraño, y cuando Dios quiso acercarlos a él, les asignó la región del pan de Oní, o de aflicción, pudiendo el término Oní leerse también como Aní, pobre, señalando así al rey David, el cual dijo de sí mismo: pues yo soy pobre, Aní, y necesitado. Salmos 86:1. Rabí Yosé discurrió sobre el versículo, y Jacob vino del campo a la noche, y Lea salió para recibirlo. Dijo: según la tradición, ella sabía de su llegada por el rebuzno de un asno, y de ahí que la escritura dice: Isaacar es un asno de huesos anchos.
Génesis 49, versículo 14, donde la palabra garem, ancho de huesos, también puede leerse garam, causó, significando que el asno fue una causa de su nacimiento. Lea se dijo a sí misma: yo estoy segura de que si Jacob entrase en la tienda de Raquel, yo no sería capaz de sacarlo de nuevo. Por eso lo esperaré aquí para que pueda entrar en mi tienda, pues seguramente te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo. Mencionó las mandrágoras a Jacob porque pensó que esto lo dispondría en favor de ella debido a su eficacia para el nacimiento de hijos. Pero Jacob sabía que no dependía de las mandrágoras, sino del cielo, con las palabras porque seguramente te he alquilado. Lea pudo haberse referido a la Torá que Jacob corporizaba, o pudo haber significado literalmente el propio yo de él, como diciendo: te he alquilado para que pudiese llevar tu imagen. De aquí aprendemos que quien estudia diligentemente la Torá hereda del mundo por venir y la herencia de Jacob, pues el nombre Isaacar se puede dividir en dos palabras, Yesk Sachar, hay una retribución que se encuentra en el versículo: hay una retribución por tu obra, Jeremías 31, versículo 16, y luego hay una heredad para quienes me aman y yo llenaré sus tesoros, Proverbios 8, versículo 21. Génesis capítulo 30, versículo 14 dice: y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zebulún. Rabí Hizquía dijo: los 6 hijos preconfiguraban el hacia arriba y el hacia abajo y las 4 direcciones del espacio y el propósito de prolongar la palabra Ejad al recitar la Shema. Es aclamar a Dios como Rey en lo alto y abajo en las 4 direcciones del mundo como verdaderamente uno. Rabí Hizquía dijo a continuación: se debe distinguir entre las murallas escarpadas. Cantar de los Cantares 2:17 y montañas de los aromas. Cantar de los Cantares 8:14. Estas últimas están tipificadas por los 6 hijos de Lea, que incluían en sí los otros 6 hijos, constituyendo de este modo todos los 12, con Lea prescindiéndolos. En cumplimiento del pasaje: la madre de los hijos está gozosa. Alaben al Señor. Salmos 113, versículo 9. Por eso está escrito: no tomarás la yegua con el pollino. Deuteronomio 22, 6. Por la razón de que ella representa el mundo no develado, y de ahí, en todo caso, dejarás a la yegua irse, pero al pollino lo puedes tomar contigo. Deuteronomio 22, 7. Más aún, porque ella simboliza el mundo absolutamente oculto, mientras que al pollino lo puedes tomar contigo, en armonía con el versículo, pues pregunta ahora de los días pasados y de un confín del cielo al otro. Deuteronomio 4, versículo 22. A todas estas se las llama montañas de aromas, mientras que todo lo que está debajo se llama las montañas escarpadas, en referencia al pasaje: y desde aquí se dividió y se convirtió en 4 cabezas. Génesis capítulo 2, versículo 10. Rabí Yose dijo: los hijos de las servidoras representaban las 4 articulaciones que eran necesarias para el perfeccionamiento del todo. Rabí Eleazar observó: por esa razón, estas articulaciones se proyectan hacia afuera, a pesar de que todas son partes orgánicas del cuerpo, que de otro modo es perfectamente derecho, y así todas las tribus ascienden como un testimonio a lo alto, como dice la Escritura: a donde suben las tribus,
las tribus del Señor como testimonio de Israel para dar gracias al nombre del Señor. Salmos 122, versículo 4. Rabí Eleazar citó luego el versículo: y aconteció cuando Raquel dio a luz a José. Al nacer José, vio Jacob que había aparecido el adversario de Saúl, y por eso se preparó para partir. Observen además que José dio fijeza a Jacob correspondiente al Sadic, en quien el cuerpo termina, y así mereció particularmente que se lo llamara justo. De modo que cuando Jacob vio que el cuerpo estaba completo, el cuerpo de él concibió el deseo de partir, dado que la completitud del cuerpo es el signo del pacto. Pero para todo esto fue Benjamín quien completó el número de las 12 tribus. Entonces cabe preguntar, ¿por qué Jacob, sabiendo que el número de las tribus aún no estaba completo, no esperó el nacimiento de Benjamín para completarlo? La razón es que Jacob lo guiaba una consideración ulterior. Dijo: está claro que si el número de tribus no se completara aquí, entonces la perfección divina se poseerá sobre ellos de la manera apropiada. Pero no es deseable que alcancen la perfección en este país, sino que la alcancen solamente en Tierra Santa. La prueba de que todas las 12 tribus juntas efectúan la plena realización del mundo inferior se ve en el hecho de que inmediatamente de nacer Benjamín murió Rachel, y este mundo inferior cayó en su lugar propio y por ellos alcanzó plena realización. De ahí que Benjamín hubo de nacer en Tierra Santa y no en otra parte. Así la Escritura dice: y en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel murió para mí en el país de Canaán. Génesis 47, versículo 7. Así Raquel murió allí, y su lugar se llenó por este mundo inferior, que asumió su lugar adecuado en una casa que llegó a ser completa. Pero mientras Raquel vivió el mundo inferior, no hubiera podido perfeccionarse a través de ellos. Si se pregunta por qué Lea no murió al mismo tiempo, la respuesta es que la casa estaba en el mundo inferior y de ella todos debían ser llevados a la plena autorrealización, pero no fue en el mundo superior. Por esta razón, Lea no murió en este tiempo, mas aún todo lo concerniente a Lea es guardado bajo un velo, porque ella tipificaba el mundo superior que está velado y no descubierto. Y esta es otra razón por lo que la muerte de Lea no está propalada con la de Raquel. También, en acuerdo con esta diferencia entre el mundo superior y el inferior, Lea fue sepultada, apartada de la vista, en la cueva de Macpelá, mientras que Rachel fue sepultada junto al camino abierto. De ahí que todas las bendiciones son de dos mundos, el descubierto y el no descubierto, aunque el todo se origina del mundo superior. Y cuando ofrendamos bendiciones a Dios, lo asociamos a Él con los dos mundos en palabras como: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde un mundo hasta el otro mundo. Salmos 106, 48. Por esta razón, al mundo superior se lo llama Hu, Él, mientras que al mundo inferior se lo llama Ata, tú, porque está bendecido a través del justo, desde el mundo superior. Así la Escritura dice: bendito sea el Señor desde Sión, que mora en Jerusalén. Salmos 135, 21. Seguramente es desde Sión que Él es bendecido. Observen que de manera similar se encuentra al nombre divino repetido dos veces en el Señor, misericordioso y gracioso. Éxodo 24, versículo 6, que alude a los dos mundos, al oculto y al revelado, y esto explica la pausa total entre los dos.
pero por todo esto, un mundo y el otro forman juntos una unidad absoluta. Génesis 30, versículos 22 al 24 dice: Entonces Dios se acordó de Rachel, y Dios la escuchó y abrió su vientre. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre Joseph, diciendo: El Eterno me añadió otro hijo. Rabí Judá dijo: Jacob, como un hombre recto, no quiso partir sin el permiso de Labán. Es verdad que al final se fue sin pedir permiso de Labán, pero esto fue porque temió que Labán no lo dejara irse, y en consecuencia la última de las 12 tribus habría nacido en país extraño. De ahí que cuando vio que había llegado el tiempo para que naciera Benjamín, se fue como está escrito, con todo lo que tenía. La Shekinah se ligó a la compañía de las tribus en cuanto nació Benjamín, e hizo su lugar junto a ellas. Y Jacob, por su conocimiento del simbolismo místico, supo que tan pronto como las 12 tribus se completaran, la Shekinah haría de ellas su adorno y se ligaría a ellas, y que Rachel moriría y que la Shekinah tomaría posesión de la casa. La tradición dice que el mundo inferior fue asignado a Jacob de la misma manera que posteriormente lo fue a Moisés. Pero esto no habría podido cumplirse hasta que estuvieran completas las 12 tribus de la casa a la cual se ligó la Shekinah. Ocurrió entonces que Rachel fue apartada y la Shekinah tomó su morada en la casa con todas las tribus y se convirtió en cimiento de la casa. Seguramente él coloca en su lugar el fundamento de la casa. Salmos 113, 9. Así Jacob dijo: Ahora ha llegado el tiempo para que se complete el número de 12 tribus, de modo que el mundo superior habrá de descender en la casa para ligarse a ellas, y esta pobre mujer, Rachel, será sacada para dejar lugar para ello. Si ella muriera aquí, yo nunca sería capaz de irme. Más aún, este no es el país adecuado para que la casa se complete. Al leerse "y Elohim recordó a Rachel", se emplea el nombre Elohim porque Rachel aún dependía de una estrella propicia. Y por eso también se emplea aquí el término recordar, Safar. En cambio, de Sara está escrito que el Señor la visitó, Pacat, porque ella no dependía de una estrella propicia, y por lo tanto, en su caso, todas las fuerzas estaban combinadas. La razón por la que en su caso se emplea el término visitar, Pacat, es que recordar ya se había usado antes, y la llave para el nacimiento de niños ya había sido entregada a la fuerza del mundo inferior, habiendo Dios declarado: pero mi pacto estableceré con Isaac, a quien Sara dará a luz para ti en ese tiempo. Génesis 30:25 dice: Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos moteados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso al cuidado de sus hijos. Rabí Eleazar citó aquí el versículo: Señor, ¿quién residirá en tu tabernáculo? El que camina en perfección y obra justicia y habla verdad en su corazón. Salmos 15, versículos 1 y 2. El que camina en perfección, dijo, se refiere a Abraham, el cual, después de haberse circuncidado, fue llamado perfecto, y obra justicia se refiere a Isaac, y habla verdad se refiere a Jacob, el cual efectivamente se ligó a la verdad. Si es así, ¿por qué entonces actuó hacia Labán en esa manera? La razón es que Jacob quiso ver si la hora era propicia, pues le está permitido a un hombre probar su suerte antes de regresar a su país.
Si encuentra fortuna favorable, entonces está bien, pero si no, no ha de actuar antes de que su suerte le haya vuelto. Está escrito: así mi justicia atestiguará contra mí después, pues no intentó obtener de Labán nada por nada, pero actuó de manera totalmente honesta y recta, y más aún, pidió a Labán permiso para partir. De ahí que Labán dijo: he observado los signos, y el Señor me ha bendecido en consideración a ti. Pues Labán probó a Jacob por toda suerte de adivinaciones, y encontró que le trajo suerte. Por Jacob obtuvo cada mes 100 ovejas y 100 corderos y 100 chivos, más de lo que su rebaño acostumbraba a producir. Rabí Abba dijo: Jacob le aportó cada mes 1000 ovejas y 1000 corderos y 1000 chivos de más. Esto lo prueba el versículo, pues era poco lo que tuviste antes de que yo vine, y ha aumentado abundantemente. Y el Señor te ha bendecido en consideración a mí, porque una bendición de lo alto nunca resulta en menos de 1 millar de cada especie. Así hubo un excedente de 1000 en las borregas de Labán, y lo mismo en sus corderos y en sus chivos, hasta que obtuvo gran riqueza, y todo mediante Jacob. Pero cuando Jacob vino por su recompensa, solo obtuvo 10 de cada especie, y aun esto lo consideró gran riqueza. Entonces solo tomó para sí una parte pequeña de todo lo que contribuyó para beneficio de Labán, aunque de aquello que hubo de tomarlo forzadamente mediante los palos que colocó frente al rebaño. Observen cómo Jacob en su simplicidad hizo todo lo posible para satisfacer a Labán, y al traerle toda esta riqueza, él solamente pidió los manchados, los macuchados. Pero por todo eso, Labán consintió a esto, de manera que al final no le dejaría tenerlo, pero tomó 10 de cada especie y se los envió con sus hijos, diciendo: toma esto, y lo que ellos produzcan de la clase que tú dices será tuyo. Así está escrito: y tu padre me ha defraudado. Génesis 31, versículo 7. Y también: y has cambiado mis salarios 10 veces. Génesis 31, versículo 14. Siendo el vocablo que significa veces afín al vocablo que significa especies, indicando 10 de cada especie. Obsérvese que Jacob, el hombre simple, actuó siempre con sabiduría. Se lee: y él colocó los palos que había descortezado enfrente de los rebaños en las cunetas de los abrevaderos. Todo esto fue hecho con sabiduría esotérica, como para extraer bendiciones de la fuente principal que irriga todos los grados superiores, que eran su suerte y parte. Los palos eran simbólicos de los grados que corporizan juicio, que él había descortezado, es decir, cuya severidad él había ablandado. En las cunetas encuentra su eco en el pasaje: el rey está atado a las cunetas, Cantar de los Cantares, capítulo 7, que indica que el rey superior está atado y ligado a esos acueductos superiores de los que fluyen bendiciones para todos, que fluye en los abrevaderos, es decir, en los ríos y arroyos que corren hasta alcanzar su reservaría final. Luego, donde los rebaños venían a beber, es paralelo al versículo: ellos dan de beber a todo animal del campo, los asnos salvajes calman su sed. Salmos 104, versículo 11. Con alusión a la vez al reservorio, al lugar de reunión de todas las aguas que sirven de beber, y ellas fueron calentadas. Todo lo que Jacob hizo contenía una profunda intención simbólica. Génesis 30, versículo 37 dice: entonces Jacob tomó una vara fresca de álamo y varas de avellano y de castaño,
y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Rabí Eleazar discurrió aquí sobre el versículo, pues el Señor eligió a Jacob para sí y a Israel para su propio tesoro. Salmos 135, versículo 4. Dijo, de las palabras del original no podríamos decir que si fue el Señor quien eligió a Jacob o a la inversa. ¿Qué significa lo primero? Lo sabremos del versículo paralelo que dice, pues la parte del Señor es su pueblo, Jacob la porción de su heredad. Deuteronomio 32, versículo 9. Sin embargo, también es verdad que Jacob, por su parte, igualmente eligió su heredad y su porción, y pasando por encima de todos los grados intermediarios, tomó para su suerte varas de álamo tierno, simbólico del grado blanco del lado derecho y del almendro y del sicómoro, simbólicos del grado rojo del lado izquierdo, y descortezó con rayas en ellos, lo que significa que separó la severidad de la izquierda y vinculó la izquierda con la derecha, mientras entró entre ellos y tomó de ambos a la vez, de modo que resultó una fusión unificada de dos colores, pero al mismo tiempo haciendo aparecer el blanco, es decir, haciéndolo predominar sobre el rojo. ¿Por qué todo esto? Para dirigirse al grado que era su propia porción de bendiciones de la fuente universal y para colocar ese grado, que es el tercero, en las cunetas en los abrevaderos, como ya se explicó. Y bien, de estas operaciones de sabiduría fluyeron bendiciones al mundo inferior, y todos los mundos son irrigados y beatificados, como se dice, en la mañana devoró la presa. Génesis 49, 27, y después dice que, y al anochecer dividió el botín. Génesis 49, 27. De manera que las bendiciones pasaran a todos los mundos inferiores. Jacob también tomó su porción de esas bendiciones que permanecían sobre él en este mundo, tanto si es que él es la porción y la suerte del santo bendito sea. Génesis 30, versículo 38 dice, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Rabí Eleazar dijo, hay pecadores que o descuidan totalmente las palabras de la Torá, o bien si les dirigen una mirada, piensan que ellas son mera tontería, pero en verdad la tontería está en sus propias mentes, pues todas las palabras de la Torá son sublimes y preciosas, y acerca de cada una de ellas está escrito, ella es más preciosa que rubíes, y con ella no pueden compararse todas las cosas que deseas. Proverbios 3, versículo 15. Desdichados todos aquellos tontos y gentes insensatas, cuando el santo bendito sea, da cuenta de ellos por el insulto inferido a la Torá, y ellos serán castigados por haberse rebelado contra su amo. Así la Escritura dice, porque no es una cosa inútil de vuestra parte. Deuteronomio 32, versículo 47, que implica que si hay una cosa vacía, pueden compararse con ella. ¿Cómo pueden decir que la Torá es cosa vacua si Salomón dijo, si eres sabio para ti? Proverbios 9, versículo 12, que implica que quien es sabio en la Torá se beneficia con ello a sí mismo. Así la Torá está llena con todas las riquezas y nadie puede agregarle ni una letra. Pero si desdeñas, tú solo llevarás el desdén, pues el valor de la Torá no será para ello disminuido y el desdén solo recaerá sobre la cabeza del desdeñoso, de modo de hacerlo perecer en este mundo y en el mundo por venir. Cuando se lee y él colocó las varas, estas varas significan severidad,
que salen de la gubera superior. Así Jacob, en su deseo de adecuarse a ese grado, colocó las varas, es decir, apartó todas las influencias de severidad y fuerza que las varas simbolizaban y las colocó en las cunetas, es decir, esas 4 cunetas, o sea, las 4 hayot, referidas en Ezequiel 1, versículo 5, que se hallan debajo del pozo que los príncipes cavaran. Números 21, 1. El pozo que era llenado de esos ríos y fuentes superiores. Pues cuando el agua sale de ese pozo sagrado, estos 4 reciben todo llamándose cunetas por esta razón, y a esa fuente irán para beber, tomando de allí los implementos de severidad y fuerza que cuadra a cada una. Así se dice, otra vez frente a los rebaños. Además está escrito, y concibieron. Es decir, cuando están investidas de poder para castigar, se acaloran y entonces vagan de un lado al otro por el mundo y atentamente inspeccionan los caminos de los hombres, ya sea para bien o para mal. Además se lee, y los rebaños se acaloran a la vista de las varas, tanto más que estas varas se calentaron y se hicieron cargo de los juicios que han de pronunciarse sobre el mundo, y las hijas de los hombres reciben sus castigos a través de ellos. Como se puede leer, la sentencia es por el decreto de los ángeles y la decisión por la palabra de los santos. Daniel 4, versículo 14. Cuando el agua se derrama en esas cunetas, ellas se llenan en los 4 lados, de modo que todos los rebaños, cada uno de su lado propio, pueden tener agua. Y bien, cuando Jacob ensayó perfeccionar su grado, eligió para sí el lado derecho que le cuadraba y dejó que partiera de él el lado izquierdo que no le cuadraba, como está escrito, y puso aparte sus propias tropas y no las puso en los rebaños de Labán, aparte, es decir, por él mismo, de modo de no aprovechar de ídolos ajenos de los otros lados. Jacob puso sus propias tropas aparte, es decir, se preparó para la adopción de una fe que lo mantendría aparte, como está escrito, y el Señor te ha elegido de entre todos los pueblos para que seas su corona. Deuteronomio 34:2. Y no las puso entre el rebaño de Labán, es decir, no colocó su parte y suerte con ellos. Así Jacob, siendo la perfección de los patriarcas, estableció la verdadera fe y separó su parte y suerte de los otros pueblos. Al leerse, ahora fue Labán para esquilar sus ovejas. Rabí Yose dijo, los terafín eran ídolos, llamados así despectivamente, siendo el nombre afín a la palabra que significa obscenidad. La prueba de que eran ídolos se encuentra en la pregunta de Labán, ¿para qué robaste mis dioses? Lo mismo que en las palabras de Jacob, ¿con quién encuentras tus dioses? Pues Labán era un gran hechicero que practicaba toda clase de artes mágicas y fue por ese medio que aprendió todo lo que deseaba conocer. Rabí Hillá dijo que los poderes del ídolo derivaban de la hechicería. Rabí Yosé de la adivinación. Rabí Judá dijo, derivaban de una ceñida observancia de los tiempos y momentos para golpearlos y alejarse de ellos. En un momento el artífice usaría su mano para modelarlo y otro descansaría. De ahí el término terafín, afín a eref, descanso. Segunda de Samuel 24, versículo 16. Raquel temió que aconsejase a su padre que dañara a Jacob, y en razón del desprecio a su ídolo, lo colocó debajo de ella, de modo que no fue capaz de hablar, pues toda vez que era consultado, acostumbraban barrer delante de él, del ídolo. Los terafín eran una imagen masculina y femenina. Era necesario efectuar ante ellos un número de ceremonias antes de que hablaran. De ahí que Labán demoró 3 días antes de perseguir
y no supo de la partida de Jacob, como está escrito. Y se le dijo a Labán en el tercer día que Jacob había partido. Rabí Judá dijo: Labán se preparó de dos maneras. Se equipó con todas sus artes mágicas y también con armas ordinarias para destruir a Jacob, como está dicho. Un arameo iba a destruir a mi padre. Deuteronomio 26, versículo 5. Así, cuando Dios vio que se proponía destruir a Jacob, le advirtió diciendo: presta atención a ti mismo y no hables a Jacob bien o mal. Esto está en las palabras de Labán: en el poder de mi mano está el hacerte daño, es decir, mediante sus artes mágicas. Obsérvese que Labán cubrió en un día una distancia que a Jacob le tomó 7 días, y todo era para destruirlo manifiestamente. Primero, porque había huido. Segundo, por la pérdida de los ídolos o terafín. Y bien, en cuanto a Raquel, aunque su propósito era sacar a su padre de la idolatría, ella sin embargo fue castigada con no sobrevivir al alumbramiento de Benjamín, ni vivir con él una sola hora. Y todo ello debido al dolor que causó a su padre, no obstante su buena intención. Rabí Isaac dijo: todo el reproche que Jacob dirigió a Labán sirvió para hacerle conocer al santo bendito sea, como lo prueban las palabras de Labán. Ve, Dios es testigo entre tú y mí. Pero obsérvese que luego está escrito: el Dios de Abraham y el Dios de Naer, juez entre nosotros. Esto indica que, pecador como era, retornó a su anterior culto idolátrico, porque después de invocar al Dios de Abraham, agregó inmediatamente el Dios de Nahor, y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. ¿Por qué por el temor de su padre Isaac y no por el Dios de Abraham? Porque no deseaba turbar el grado de la mano derecha en consideración a Labán. Además, no es justo que un hombre jure, aunque sea un juramento verdadero, por el reino más alto. Génesis 32, versículo 2 dice: Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Rabí Alaba discurrió sobre el versículo: varón y hembra los creó. Génesis 5, versículo 2. Como corresponde, dijo que estudiaremos atentamente las palabras de la Torá. Desdichados aquellos cuyo corazón está obstruido y cuyos ojos están cegados. Mira, la Torá los llama, diciendo: quien es sin pensamiento, diríjase acá. Y para quien carece de entendimiento, le dijo: ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Proverbios 9, versículos 4 y 5. Pero no hay ninguno que le preste atención. Obsérvese que cuando Jacob salió a su viaje a Harán, todavía estaba solo, porque todavía no se había casado. ¿Qué dice la Escritura sobre esa ocasión? Y él alumbró sobre el lugar. Génesis 28, versículo 11. Y solo se le prometió liberación en un sueño, pero ahora que estaba casado y venía con todas las tribus, legiones celestiales le suplicaron, como está escrito: y los ángeles del Señor lo encontraron. Mientras antes fue él quien suplicara al lugar, ahora eran ellos quienes le suplicaron a él, por la razón de que fue en mérito a Jacob y las tribus que ellos fueron irrigados por el agua del gran mar. Más aún, mientras antes él solamente los vio en un sueño de la noche, ahora los veía con ojos abiertos y a plena luz del día, como está escrito. Y Jacob, cuando los vio, dijo: este es el campamento de Dios. Cabe entonces preguntar: ¿cómo los reconoció? La respuesta es que eran los mismos ángeles que había visto en su sueño. De ahí que los llamó Mahanaim, 2 campamentos.
que indica el campamento que se le había aparecido en lo alto y el campamento que ahora aparecía abajo. ¿Por qué se le aparecieron para suplicarle? Porque la Shejinah lo acompañaba a fin de que anduviera con su casa, su hogar, y ella también estaba esperando el nacimiento de Benjamín, de modo de hacer el hogar de ella con Jacob según lo preordenado. Es con referencia a esto que la Escritura dice, y Jacob nuevamente estará tranquilo y cómodo, y nada lo asustará. Jeremías 30, versículo 10. Bendito sea el Eterno, por siempre. Amén y amén.